Primero de Samuel capítulo 4, vamos a leer dos versículos, el 10 y el 11, versículos sumamente especiales. Cuando lo tenga ya sabe, ¿no? Puede decir amén, amén. Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Oiga esto. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Versículo 11, repitámoslo. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Muy bien, hoy vamos a hablarle este tema que le hemos puesto: el día que perdieron la presencia de Dios. Perdieron la presencia de Dios. Puede ocupar su lugar en esta hermosa tarde. Repito, estamos hablando de una serie en la cual hemos puesto Dios honra a los que le honran. ¿De dónde sacamos esa serie? De lo que dice, o de dónde sacamos esa cita bíblica, de lo que dice el capítulo 2 del libro de Samuel. En el capítulo número 2 del libro de Samuel, en el versículo 38 dice: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, yo estoy hablando de esta serie porque para mí es muy importante que como iglesia aprendamos la diferencia entre obediencia y honra. Esto lo aprendimos hace un tiempo atrás con el pastor que vino a predicarnos, usted sabe, ¿verdad? Y él hablaba acerca de que la obediencia es obediencia, es importante porque obedecer nos permite crecer, obedecer nos permite reconocer que estamos bajo autoridad, obedecer nos permite reconocer que somos humildes, porque hay quienes cuando llegan a cierta edad o a cierto lugar dicen: no, yo qué voy a estar obedeciendo, no, yo ya me tienen que obedecer. Y sí, es cierto, todos también requerimos, más cuando somos grandes, de la obediencia de la gente. Sin embargo, de quien siempre tenemos que vivir en obediencia es de Dios y de su palabra, de las autoridades que siempre van a existir encima, se puede llamar, de nosotros. Pero la honra es cuando nosotros nos disponemos a hacer algo por alguien que no nos lo están pidiendo. La honra es algo personal, es algo que nace de nuestro corazón. Y ahí estamos como Dios está obrando a través de estos versículos bíblicos. Créanme que para mí, al hacer un recordatorio de lo que venimos viendo, se me hace muy necesario, importante. Por ejemplo, recordar cómo hay una familia de un hombre llamado Elcana y Ana, pero va a llegar un momento en el que ya no voy a poder recordar o ir recordando porque vamos avanzando en los capítulos. Sin embargo, hoy tengo que recordarles que el día domingo en la tarde hablamos acerca de todo tiene un porqué. Esa fue la prédica del domingo en la tarde, y hablábamos acerca de que Ana y Elcana jugaron un papel importante en la vida de este muchacho o este jovencito llamado Samuel. La mamá de Samuel, en este caso Ana, quien era estéril y que no podía tener hijos, la actitud que ella tenía en base a los problemas que estaba pasando, lo que demostraba era tener honra en su corazón. Y esa honra empezó a transmitirla, quiero especular un poquito yo, en la vida de Samuel, para que él llegara a ser un profeta de Dios. Samuel no estaba metido en la línea sacerdotal o de bendición. Los que estaban metidos en esa línea eran los hijos de Elí, Ofni y Finés o Fines. Sin embargo, estos muchachos, lejos de honrar a Dios, empezaron a hacer cosas incorrectas a tal grado de que blasfemaban el nombre de Dios, de que se robaban las ofrendas o eran abusivos con la ofrenda, y lo que era el colmo, dormían con las mujeres en el tabernáculo del Señor. Ahí estábamos parados, como la vida de Ana fue una bendición para su hijo, y como Elí desafortunadamente, por alguna razón, ese día domingo dije mucho la frase por alguna soberana razón. Significa que no entendemos por qué, pero así pasó. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de eso, hermanos? Muchas cosas. Y una de ellas es preguntarnos cuánto estamos nosotros honrando a Dios, o probablemente cayendo en algunos errores que tal vez estos hombres cayeron y que deberíamos salir de ahí. Llega un momento donde Dios le habla a Elí a través de un varón de Dios. La Biblia no le da un nombre, pero dice: vino un varón a Elí, el sacerdote, y le dijo:
así te va a acontecer porque no estorbaste a tus hijos, porque honraste a tus hijos antes que a Dios. Y llega el momento donde Dios le habla a Samuel. Samuel es un jovencito que, aunque está sirviendo, está ministrando a Dios, todavía no conocía a Dios, ni la palabra de Dios se le había revelado. Así que el domingo en la tarde lo que hicimos fue algo simbólico: orar por nuestros hijos. Señor, revela tu palabra a mis hijos. Señor, revela tu bendición a mis hijos, porque de ahí, hermano, va a depender todo. Si tus hijos toman a la iglesia como un juego, venir a servir como parte del desarrollo de sus vidas, pero solamente lo toman por venir a jugar, van a tener detalles porque nunca van a madurar en esa área. Pero si nosotros les enseñamos a que las cosas son con seriedad, con amor, con dedicación, con honra a Dios, creo que las cosas van a ir cambiando. Y aquí estamos parados. En el capítulo número 4 nos ha de hablar el día en el que el arca de Dios, el arca del testimonio, el arca de la alianza, el arca del pacto fue robada por los filisteos. Sin embargo, hermano, no es que se la hayan robado porque Dios haya dicho y se descuidó Dios y le robaron el arca. No, hay una enseñanza detrás de todo esto. Y primeramente quiero decirte que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. El arca del pacto fue el único instrumento o el único mueble donde Dios dijo en Éxodo 25: de ahí yo me voy a manifestar a ustedes. Ahí en ese lugar, en ese instrumento, yo me voy a manifestar, yo les voy a hablar ahí en ese lugar. Y el arca es robada, pero quiero explicarles cómo es que los filisteos logran robar el arca. Para empezar, todo esto fue consecuencia de que el pueblo dejó de honrar a Dios. Pero quiero que leamos el capítulo 4 y vayamos viendo cosas que son, repito, muy importantes. Samuel, dice el versículo 1, 4:1 del libro de Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Ya Samuel era alguien muy clave, ¿verdad? Un profeta ya distinguido entre el pueblo. Porque aquel tiempo salió Israel, por aquel tiempo salió el pueblo de Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, ¿qué dice el versículo? Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué perdimos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba, escuche, que habitaba ante los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Me siguen hasta acá, mis hermanos? Es interesante lo que vamos a hablar. Ellos estaban conscientes de que el arca del pacto no era una caja de madera más. No sé si ya pusieron por ahí la imagen, a veces no me doy cuenta, pero hay una imagen del arca del pacto para que ustedes tengan un poquito más de idea de lo que es, ¿verdad? Este es el arca del pacto. Estaba recubierta de oro. Era el lugar donde el libro de Éxodo dice: de allí yo me voy a declarar a ustedes, voy a hablar con ustedes. Y esa arca la habían tenido en algunos lugares, pero no estaban en la guerra como se pretendía que estuviera, porque en algunas de las guerras que se hacían, el arca del pacto se llevaba. Entonces el arca del pacto, al simbolizar la presencia de Dios, solo con eso algo acontecía en el ambiente espiritual. Sin embargo, es importante reconocer que el pueblo de Israel lo que quería simple y sencillamente eran victorias, era la bendición, era saber que iban a ganar. Si se dan cuenta, acá no la llevan, hay un combate pues, y no la tenían tal vez preparada, vamos a decirlo así. Pero llega un momento en que Israel pierde, y cuando pierde esa batalla, dicen los ancianos: ¿por qué Dios nos permite perder? Vamos a llevar el arca del pacto, y yo sé que llegando al arca del pacto, la presencia de Dios va a vencernos. Sin embargo, el que alguien gane una guerra es una honra, hermano. No te olvides de eso. Cuando tú logras vencer, es una honra, es una bendición. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Batalla ganada
la honra debe ser para el Dios Todopoderoso y Dios nos bendice a nosotros. Sin embargo, debemos de cuidar de no solo querer la bendición, de no solamente querer la victoria, de no solamente quererla. ¿Por qué? Porque hay gente que está más enamorada de la bendición que del Dios que provoca esa bendición. Entonces, si a nosotros nos puede pasar eso, aguas. Mire, yo me he encontrado gente que a veces me preocupa mucho porque piensan que solamente por hacer algunas cosas ya están destinados para ser bendecidos. Por ejemplo, me encontré a una persona que me decía, no, anda, yo he sabido porque me lo ha dicho pastor, a veces me manda mensajes, aquí echándome unos tragos, aquí no sé qué, ya no quiero nada de acá y de allá de la iglesia. Y de repente me lo encuentro y me dice, pastor, compré no sé qué cosa y por allá estuve ayunando para que Dios me dé eso. Y a veces me lo dice, no sé si para ver qué digo, no lo sé, ¿verdad? Pero ellos han agarrado, estas personas han agarrado esto como un amuleto. Ayuno, oro, ofrezco a Dios sacrificio para que Dios me bendiga. Lo cual suena como interesante porque dice, cada que ayuno, hermano, Dios me responde. Ando medio borracho, pero en ayuno y Dios me va a bendecir. Debemos tener cuidado con eso. Ahora, yo no soy quien para decir quién debe de ayunar o quién no, pero nos podemos acostumbrar a solamente querer la bendición y no al Dios que nos bendice. Acuérdate de esto. La Biblia nos enseña, y lo vamos a leer capítulos después, porque en este mismo libro está, que Dios dice en su palabra que Él no se complace tanto en los sacrificios como en el que obedezcamos su palabra. Entonces tiene que haber un alineamiento, tiene que haber un equilibrio entre lo que queremos. Aquí nos damos cuenta que el pueblo dice, no, vayamos por el arca, así lo vayamos, traigámoslo de donde están los hijos de Elí, traigámoslo del templo y traigámoslo a la guerra para que peleemos y Dios nos dé la victoria. Entonces ellos estaban seguros que Dios les iba a dar la victoria. ¿Por qué? Porque iban a llevar entre ellos la presencia de Dios. Acuérdate de esto, esa arca, ese cofre, esa arca de madera, esa caja para muchos de madera, ahí iba de una manera implícita la presencia de Dios. Eso es lo que simbolizaba esa arca y era donde Dios se manifestaba. No era cualquier cosa, hermano. Yo quiero ser muy recurrente, repetir esto para que sepa de qué estamos hablando. Ahora, el versículo 6 de ese capítulo 4 dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, o sea, cuando llegan ellos al lugar, perdón, creo que me brinqué un versículo, el 5, capítulo 4, versículo 5, proponen que lleven el arca y dice el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todos los de Israel o todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. O sea, se sintió un movimiento, ¿verdad? Por el retumbido de las voces. No sé si está bien la palabra retumbido o el retumbo de las voces. Dice el 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz? ¿Qué está pasando? ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Vean lo que les pesaba a ellos. Y los filisteos tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron los filisteos? Porque decían ellos, ha venido Dios. Mire, ellos sabían que Dios iba representado ahí. Ha venido Dios al campamento, dijeron. Ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, no estaba Dios ahí con ellos. Ay de nosotros, este es el dolor, el reclamo, la observación. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, mire después lo que sacan. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Mire por favor, antes de leer el versículo siguiente, al darse cuenta ellos que el arca había llegado, temblaban. Dijeron, ¿cómo es posible? Ahora sí nos va a ir mal porque Dios ha venido al campamento. Y sabían de historia, porque decían, estos son los dioses, ahí vienen los dioses que han destruido, que han hecho polvo a las demás naciones.
Pero dentro de sus corazones no dijeron, bueno, ya somos vencidos, ya vino Dios y ya que se acabó todo, entreguemos las armas, perdamos por default, ¿verdad? No paguemos el arbitraje y se acabó el asunto. No, ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a esforzarnos. Y entre ellos se decían, sean hombres, peleemos, no nos dejemos vencer, hagamos lo posible. Y el murmullo empezó a recorrer todo ese campamento y todos tuvieron una actitud correcta. Decir, vamos a pelear, no nos vamos a dejar. Sabían que había estado Dios ahí y que les iba a ir mal, pero había algo en sus corazones que antepusieron para pelear hasta el último momento. Entonces dice el versículo número 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie y el arca de Dios fue tomada, fue robada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Ahora, pero ¿cómo es que el arca del pacto fue robada si ahí está Dios? Es que Dios, quiero entenderlo yo así, permítame darle mi punto de vista, estaba enseñándoles algo, quería enseñarles algo. En capítulos adelante, los que ya han leído el libro de Samuel o los que han tenido la dicha de leer el libro de Samuel, se van a dar cuenta cómo Dios mismo, sin necesidad de alguien que le ayudara, se vale a sí mismo para hacer cosas extraordinarias. Pero acá Dios iba a cumplir la profecía o la palabra que Dios le dijo a Elí a través de un hombre de Dios, un varón de Dios. No sé si se acuerdan que en el capítulo número 2 se acerca un varón de Dios al cual dije el domingo, Dios no le da un nombre, no sabemos su nombre, solo sabemos que era un varón de Dios que se le acerca a Elí y le dice, ¿sabes qué? Viene juicio sobre tu casa, porque tus hijos no han honrado a Dios, porque tus hijos han vivido mal y tú no los has estorbado, no has hecho nada para que tus hijos hayan cambiado. Y sucederá un día que tus hijos van a morir el mismo día y las cosas no van a ir bien. Bueno, es en este momento donde ocurre esa profecía o donde ocurre lo que este hombre llamado Elí tanto temía. El arca es robada y el arca obviamente simbolizaba la gloria de Dios en ese lugar, no era cualquier cosa. Entonces yo quiero hoy hacer de esta enseñanza o tomar esta enseñanza para preguntarnos, ¿no será que a veces ya perdimos nosotros la presencia de Dios? Y dirá, ¿cómo va a perder la presencia de Dios como que se pudiera extraviar? No, no que se haya perdido, sino la perdimos. Porque si nosotros cuando hace tiempo atrás buscábamos a Dios y lo buscábamos con mucho anhelo, con mucho deseo, con mucho ahínco se le llama, con mucha hambre de Dios, como dice el coro que cantaban, ¿verdad? Tengo hambre de ti, tengo hambre de tu presencia. Si en algún momento esa hambre se va de nuestra vida, ese deseo, ese anhelo, y llega un momento en el que empezamos a acostumbrarnos, hasta aburrirnos de venir a la iglesia, hasta a pasar por alto, decir un culto más, un culto menos, si no voy hoy, voy mañana, cuando antes era un deseo en tu corazón. Usted debe de tener cuidado, es más, no usted, todos debemos de tener cuidado, porque eso puede pasar tanto a los miembros de la iglesia como también a los líderes y los pastores. Porque de tanto predicar y de predicar y de predicar y de predicar, y predicamos en un grupo y predicamos en un culto y predicamos en una campaña, puede llegar un momento en el que el diablo haga que nuestra vida simplemente sea compartir, porque ese es como parte de un trabajo, como es parte de lo que tenemos que hacer. Y aún todos, o mejor dicho, todos necesitamos estar lo mejor que se pueda. Por eso es que los detalles, los incidentes, los momentos complicados, lo que nos hacen es recordarnos cómo estamos con Dios, cómo está nuestra vida, cómo es que nosotros podemos seguir o no. Es más, me llamó la atención hace tiempo atrás, y se lo he dicho, darme cuenta cómo Dios usa a las personas nuevas en la iglesia cuando empiezan a conocer de Dios. Mire qué maravilla es cuando Dios empieza a traer gente nueva a la iglesia. Diga conmigo, nuevos discípulos. Pero dígalo así fuertemente, nuevos discípulos. Dígalo más fuerte ahora, nuevos contactos. Ahora diga, nuevas almas. Cuando una persona nueva viene, no conoce mucho de muchas cosas, pero sabe que si tiene ganas de servir,
viene a la iglesia y queda viendo a los servidores, ya sea que sea casado o no, pero queda viendo a las panderistas, por ahí queda viendo a los líderes y esos de negro, ¿qué onda? ¿Qué será que están ahí parados, verdad? Ahí, no, y los músicos, ¿y cómo será que suben? Hay muchas preguntas, pero una persona nueva lo que hace cuando viene es venir con todo su corazón. No tiene mucho conocimiento de muchas cosas, pero sabe que se tiene anhelos de servir a Dios. Y él quiere ser como su líder. Y él quiere ser como fulano de tal. Y él quiere ser, y nosotros tenemos que saber esto. Llega un momento en nuestra vida que usted y yo nos volvemos ejemplo para ellos. Ellos no conocen nuestra vida. Ellos no saben si andamos por la calle de la amargura, pero ellos dicen, yo quisiera ser como fulano. Y sabe qué curioso. Y nosotros decimos, ¿cómo me gustaría servir como esa persona nueva sirve? Porque te das cuenta que lo pusieron a barrer allá afuera, a limpiar los baños, y lo dice, pastor, me mandaron a lavar el baño, aleluya, y lo voy a dejar bien limpio. Y le compra cloro y le compra huele rico y le compra no sé qué cosa, y el baño queda como para que cene alguien ahí adentro. ¿Por qué? Porque huele riquísimo, mejor que la casa de alguien más. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya somos los, como decía Edgar, los máster de la iglesia, ¿verdad? Así como que ya conocemos de la, por cualquier cosa le hace mella esta, cualquier cosa le hace fiesta. ¿Sabe por qué? Porque es una persona nueva. El nuevo tiene la aspiración o la inspiración de ser como tú o como yo. Y nosotros, ¿sabe qué queremos? Tener el amor con el que ellos están sirviendo. Me pusieron a levantar la tarima, me pusieron a arreglar las sillas, me pusieron a pasar la gente. Y esa dualidad, no sé si se llama así, es una bendición, porque nos damos cuenta con la gente nueva cuánto amor podemos ver perdido ahora que ya estamos de este lado de la línea. ¿O no es cierto, hermano? ¿Ves a una persona nueva? Cuando le toca hacer algo, le toca traer su uniforme, hermano, no se toma fotos, selfie, ya no sabe, lo llenó la página de Facebook. ¿Por qué? Porque está contento, así demuestra su alegría. Y nosotros ni foto nos queremos tomar, ¿verdad? Ni la corbata. Es más, si alguien no trajo corbata, perdóneme, no estoy diciéndole a nadie, pero ni trajo el uniforme que es. ¿Por qué? Porque empezamos a perder la presencia de Dios en nuestra vida. Dile a tu vecino, no perdamos la presencia de Dios. Díselo, dile a uno, a dos, a tres, dile, no perdamos la presencia de Dios, no perdamos la presencia de Dios. Porque si perdemos la presencia de Dios, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Se lo voy a repetir una vez más. Si perdemos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sabe qué perdimos? Todo. No quieras que vas a perder solamente un ministerio. Lo perdimos todo. Ya todo se te va a volver común, se te va a volver aburrido, se te va a volver tedioso. ¿Quién no puede invitar a otro a predicar? Solo el pastor. A mí se me hace que no tiene amigos o es sangrón, ¿verdad? Nadie quiere llegar, solo él. Traigan a otro, ¿verdad? Queremos sangre nueva o fresca, como si alguien que otro grupo de ¿que no hay otro grupo de alabanza? No lo he oído, no vayan a pensar más. Así como que ahora no venimos el domingo. No, vengan por favor, si no, ¿quién va a venir? ¿Que no habrán otras panderistas? Sí hay. Ahorita tenemos mucha tarea, por eso no me vinieron dos, ¿verdad? Pero ya van a venir. Pero llega un momento en que eso nos aburre, nos cansa, y ¿sabe por qué? Es en ese momento, obviamente no en ese, pero en ese momento tú tienes que darte cuenta y decir, ¿sigue la presencia de Dios en tu vida? ¿Has escuchado la historia de un hombre llamado Sansón? La Biblia dice que llegó un momento en que Sansón jugó tanto con la unción de Dios, con la presencia de Dios. Sansón era aquel hombre que tenía tanta fuerza que con una simple quijada de un asno mató a 1000 filisteos. Fue aquel hombre que cuando vio a un león que se le venía encima, lo agarró con sus manos y como que fuera un animalito, un gato, no sé qué, le pegó una patiza y lo mató en ese momento. Sansón fue el hombre de que cuando un día llegó a un lugar y alguien lo vino a atacar, bueno, él fue, peleó con la gente, arrancó la puerta o el portón de esa ciudad y se lo trajo cargando, ¿verdad? Ese era Sansón, que cuando venía la presencia de Dios, huyele para donde puedas porque te van a patear. A los filisteos les decía eso. Pero llegó un momento en que jugó tanto con la unción que dice la Biblia que después que le descubre a Dalila cuál era el secreto, y el secreto no era el cabello que tenía, era la consagración, el voto nazareo que había hecho. La Biblia dice que le cortan el cabello y la palabra del Señor dice que la presencia de Dios se separó de él, perdió la presencia de Dios. Pero él pensó y dijo, no pasa nada, ahorita me levanto,
y le pego una tunda a los filisteos una vez más, como es mi gusto hacer. La Biblia dice literalmente, mas Sansón no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él. Hermano, no permitamos eso, no lo permitamos. Ahora no te estoy diciendo, usted está perdiendo la presencia de Dios. No, es que esa es la enseñanza que estamos viendo hoy. Estamos hablando de que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Más fuerte, Dios honra. Vamos a decir una vez más, Dios honra. ¿Y quiénes son los que le honran? Los que valoran su presencia. Cuando tú valoras su presencia, tú estás honrando a Dios. Y este pueblo o esta gente, comandados por un sacerdote, por un profeta, que gracias a Dios al llegar las cosas empiezan a cambiar, porque este era un hombre que la Biblia dice que Dios no dejó caer en tierra ninguna palabra que él dijo. Eso significaba que lo que él decía se cumplía. Así se refería Dios acerca de este hombre. Entonces dice la Biblia que después de que pierden y que el arca del pacto fue tomada, dice el versículo 12, vea por favor esto, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo con rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Acuérdense que se la habían llevado, ¿no? Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dando todas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo? ¿Qué alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años, sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Lea conmigo el 16 al 17, por favor. Dice: dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió fuertemente diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada, ha sido robada. Y aconteció que cuando él hizo mención al arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Si usted analiza la historia, usted se va a dar cuenta que lo que Dios le había dicho a Elí se estaba cumpliendo en ese momento. Dios le dijo a través de un hombre: acontecerá, Elí, que llegará un momento en un mismo día que tus dos hijos van a morir, y no tienes que hacer otra cosa más, porque Dios los había resuelto hacer morir por la cantidad de pecados, por los errores que venían cometiendo de tiempo en tiempo, y fue grande la situación. Repito, me llama la atención que lo primero que hacían, quiero ponerlo como en esa línea, lo que hacían era tomar de las ofrendas, de los sacrificios. Empezaban a menospreciar el sacrificio, agarraban por acá, agarraban por allá, no valoraban, se ponían al tú por tú con la gente cuando ellos no querían darle la ofrenda así, sino decían: ¿sabe qué? Yo la voy a tener cruda porque así la voy a refrigerar, y si no, decía: dámela o la voy a tomar de ti. Luego entendemos que estos hombres no solamente hacían eso con la ofrenda, sino que también blasfemaban. Y lo último y más delicado, creo yo que todo es delicado, pero más delicado aún, que estos hombres o personajes tenían relaciones sexuales, dormían con las mujeres que llegaban a cuidar o a limpiar el tabernáculo. Era humano, eso no es cualquier cosa. Entonces, cada uno de nosotros, cuando la presencia de Dios empieza a no estar en nuestra vida, ¿sabe qué empezamos a hacer? A pecar y a pecar. Y el pecado se empieza a volver más difícil. No hay escala de pecados, si se puede decir así, no hay uno más grande que otro. Pero cuando digo esto, pecado es pecado, y los pecados te va a llevar a la desgracia. Pero el tenor de los errores se va volviendo más grave, más fuerte, y lo que es peor, empezamos a decir: pero todos fallan. Pero empezamos a buscar justificantes.
Empezamos a buscar que todo está bien, total, o sea, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, ni el pastor es perfecto. Yo creo que el pastor hace lo mismo que yo hago. Y esas justificantes que muchas veces queremos decir fuerte para que lo escuchen nuestros oídos, para que lo oiga nuestro corazón, para que lo oiga la gente, para ver si encontramos a alguien que también piensa lo mismo que yo, empezamos a darnos cuenta que eso empieza a hacer que la presencia de Dios se vaya alejando de nosotros y nuestra vida empieza a morir espiritualmente. Vea lo que sigue diciendo el versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines que estaba encinta, que estaba embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Leamos 21 y 22 fuertemente. Dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, y por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué había robado? ¿Qué habían perdido? ¿Qué había sido sacado de la vida de Israel? La gloria de Dios. Lo más representativo, acuérdate lo que te dije al inicio, de Dios que ellos tenían, era esa arca. Vayamos por favor a Éxodo capítulo número 25. Éxodo está obviamente libros atrás de donde estamos leyendo ahora, y usted se va a dar cuenta que llega un momento en el que Dios le indica a Moisés lo que tiene que hacer, los mobiliarios, los instrumentos que tiene que hacer para el tabernáculo. Y entre de ellos hay uno que me llama mucho la atención, que es el arca del testimonio. Capítulo 25, versículo 10. Mientras vamos terminando esta enseñanza, yo quiero que usted prepare su corazón, analice lo que estamos leyendo. Capítulo 25, versículo 10 del libro de Éxodo. Dice: harán también, este es Dios hablándole a Moisés, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud serán de 6 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, oro puro por fuera, por dentro. Y harás sobre ella una cornisa, una tapa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales también cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. El arca era movible. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Lea conmigo en adelante, por favor, del 20 al 22. Dice: y los querubines se extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca podrás el testimonio que yo te daré. De allí, ¿qué dice el 22? De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué dice el versículo? De allí me declararé a ti, de ahí voy a hablar contigo. De ese lugar, de entre los 2 querubines, yo voy a tener una comunicación contigo, con mi pueblo. De ahí vas a escuchar lo que yo voy a decirte, lo que yo voy a hacer. Por eso ese lugar o esa arca estaba en un lugar específico. Tal vez no tengo ahorita mismo la imagen del lugar donde estaban
del tabernáculo, pero ese lugar o esa arca estaba en un lugar llamado el lugar santísimo, después de un velo que lo cubría, donde solamente un sacerdote podía entrar para poder hablar con Dios, y Dios se manifestaba a ese sacerdote. Y el pueblo era guiado a través de esa caja, de esa arca, de ese cofre especial, porque ahí se manifestaba. Ese cofre, esa arca, esa pieza fue la que perdieron el pueblo de Israel. Y cuando la pierde, Elí, que sabía lo que era ese lugar o ese espacio o esa arca, cuando se da cuenta, él se va hacia atrás. Y dice la Biblia que por ser un hombre pesado, ya grande de edad, dice que se desnucó al darse cuenta, obvio, sus hijos habían muerto y lo que es la gloria de Israel se había perdido, porque la habían tomado. Él no sabía qué iba a pasar. Cada uno que sabe, o cada persona que sabe lo que significa la presencia de Dios, va a pelear por ella, va a luchar por ella. Hace unos días platicando con alguien nos decía que estaba pasando problemas difíciles, que estaba en un momento delicado de su vida, pero algo que me llamó la atención y me bendijo escuchar es cuando esta persona dijo: pero yo sé, pastor, que no me debo alejar de Dios. Yo estoy consciente que no me debo alejar de Dios, porque al alejarme de Dios se perdió todo. ¿Sabía usted que hay gente que no está consciente de eso? ¿Sabía usted que hay muchas personas que no saben que verdaderamente el alejarse de Dios es perder todo? No creas que las visitas que se te hacen, las motivaciones, las llamadas, los mensajes, lo que en algún momento pueda parecerte hasta incómodo, no creas que es porque nos gusta tener gente en la iglesia. Y para que la iglesia no se vacíe, o como lo llaman algunos, para que la iglesia no pierda adeptos, para que la iglesia no pierda membresía, hay que traerlo. Va más allá de simplemente tener gente en la iglesia. Es comprender que cuando perdemos la presencia del Señor, lo perdemos todo. Y muchas personas no se dan cuenta que aún sirviendo a Dios, lo pueden estar haciendo sin la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a pecar, porque se acostumbraron a vivir así. Y por eso, repito, cuando hablamos de Dios, honra a los que honra. Quita de tu mente el que estoy buscando echarte miedo y mira lo que le pasó a Ofdi Finés, te va a pasar lo mismo. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que nos demos cuenta que la bendición de Dios, que la honra a Dios va a traer cosas especiales. La muerte de la que estamos hablando acá no necesariamente es te vas a morir tú y tu familia, no, pero hay una muerte espiritual también, donde de repente uno dice: yo no quiero, yo no siento nada. Ya no, y no es que lo esté diciendo con dolo, porque hay gente que puede decir: yo ya no siento nada, pero sí lo siente. Tal vez el momento es que está molesto, molesta, pero sí lo siente. Pero literalmente gente que no siente nada. Si todavía sientes, si todavía las palabras, si todavía la Biblia, la enseñanza, si todavía el discipulado, si todavía la prédica de grupo te hace sentir algo en tu corazón, que tú sabes que no es el predicador, que no es el líder, que no es el coro, sino es Dios, valóralo y echa a ese punto un poco más de cuidado, como quien cuida una planta, como quien cuida un árbol que sabes que se está secando y tienes que hacer algo para que no se muera, porque sabes que en tus manos se está poniendo un poco de tierra, poner un poco de fertilizante, hablando en un término muy sencillo. Si tú sabes que eso está en tu casa y que eso hermosea tu casa, que la hace ver más fresca, y te das cuenta que se está muriendo porque no tiene ni gota de agua, ¿qué más da que agarres una cubeta o una manguera y le eches un poco de agua? Te lo va a agradecer. Hace tiempo atrás pasó aquí en la iglesia. Normalmente es un lugar cerrado, no hay lugares abiertos donde entren aire. Y en la parte donde están los baños afuera, donde está una escalera, había una pequeña macetera que pusimos. Y pasábamos todos y todo el mundo, y ese árbol, esa plantita estaba muerta y más muerta. ¿Sabes qué bastó para que al otro día que vine pudieras tener un poquito más de vida? Echarle un poquito de agua. Nadie le echaba agua, y no es una crítica, ni yo le echaba pues.
Y de repente pasé un día y dije, pues qué más da que le eche un poco. Agarré una cubeta, le eché. Yo creo que si esa planta hablara, me hubiera besado, me hubiera abrazado. Dios te bendiga, Héctor, qué bueno que sabes que existo. Solo faltó un poquito de agua. Y ahí sigue todavía la que usted ve ahí. La que pasa usted a traer de vez en cuando pasa, ¿eh? La que agarra a su hijo y lo arranca la hoja de repente cuando está aburrido. Esa. ¿Qué es lo que necesitó? Un poquito de agua. Algunas plantas lo que necesitan es un poquito de abono. Incluso yo no sabía que existían vitaminas para las benditas plantas. Ni yo me vitamino que voy a echarle vitamina a la planta, dirá alguien. Pero hermano, ¿no te has dado cuenta que hay gente que hasta le habla a las plantas? Y no es una locura. Es real que si tú les hablas, las plantas hasta están más vivas. Un día llegué, yo no lo sabía, llegué a la casa de una hermana. Yo sabía que su esposo era alguien que no estaba en ese momento. Yo los iba a ver, encontrar a su esposo. Su esposo, cuando ya venía, vi que estaba viniendo por acá, sabía que estaban sus hijos más pequeñitos. Y yo escuchaba que le decía, mi vida, ¿cómo estás? Perdóname que no te había venido a ver. Yo dije, ¿con quién estará hablando la hermana? Dije yo, algún familiar, algo así. Estaba hablando con sus plantas. Mi chula, ¿cómo estás, mamita linda? Y hasta la tocaba, la acariciaba. No quiero decir que la abrazaba, pero la tocaba. Y cuando me vio, no creas que, ay, pastor, no, mi pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Está bien. Ya pasamos, ¿no? Y yo, su esposo. Estaban sus hijitos y decía, de vez en cuando les hablo. ¿Sabía que es algo que sirve y funciona? Yo dije entre mí, si usted lo dice, así ha de ser. Yo no lo podría hacer, sí, yo le hablo a las plantas también. No. Pero muchas veces lo que nosotros necesitamos es que alguien nos hable, que alguien nos aconseje, que no pierdas tus bendiciones. Mira, mi hermano, mi hermana, si tú ahorita que te estoy hablando, sabes que Dios en estos días ha estado hablando a tu vida y hay esos golpes en tu corazón, valóralo. Llega un momento en el que ya no se siente nada, nada. Si tú crees que eso que está ahí va a estar ahí solamente porque sí, no es cierto. Tienes que cuidarlo, tienes que honrarlo, tienes que valorarlo, tienes que respetarlo porque es la presencia de Dios. Tal vez no venga ni al caso lo que te voy a decir, pero sí viene. La Biblia dice que llegó un momento en que los padres de Jesús fueron a adorar al templo y se acuerda que ellos llegaron y después de que llegan regresan a casa, pero ese día Jesús se quedó en esos lugares de adoración. Después de unos días, ¿han escuchado la historia? Dice la Biblia que Jesús se les había extraviado. No sabían dónde habían dejado a Jesús, a su hijo, no sabían dónde estaba y lo andaban buscando, y cuando llegan a verlo estaban con los sacerdotes platicando y la gente se admiraba. Yo sé que es un tema que no pueda tener nada que ver, pero ¿a quién habían perdido ellos? A Jesús. Y sabe que a veces también lo perdemos nosotros a Jesús. Lo perdemos. Perdemos su presencia, perdemos el anhelo, perdemos los deseos. Tocar se nos hace aburrido, cantar se nos hace, ya no sé ni qué cantar. No te digo predicar, predica tú. Por eso es cuando de repente en los grupos puede pasar. Predica tú, no, predica tú. No, predica, no. Ya nadie quiere predicar. ¿Por qué? Porque no hay algo nuevo que decir. Porque tal vez te sientes lejos. No necesariamente porque estamos en pecado, sino porque dices, ¿para qué predico? ¿Para qué predico si ni siento nada? Lo que tú no sabes es que cuando tú predicas y cuando tú hablas de Dios, algo empieza a fluir en tu corazón y empieza a palpitar. Hermano, es como cuando alguien testifica. No sé si te ha pasado, pero todo puede estar en el ambiente bien tenso, tranquilo, sin ganas, hasta aburrido si tú quieres. Pero si tú que estás en ese sentir que por alguna curiosa razón te ponen a testificar, no porque vamos a hacer la prueba, no, sino empiezas a testificar, ¿sabes qué? Te conmueves, se te quebranta el corazón, empieza a palpitar algo en tu vida. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que viviste es una experiencia con el Dios Todopoderoso que nadie, aunque te grita, aunque te corra, te lo pueda quitar. Porque cuando Dios bendice, cuando Dios nos ayuda, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios te abraza, cuando Dios te toca,
Oh, hermano, dar un aplauso más fuerte cuando Dios se acerca a nuestra vida. Nadie puede quitar eso de nuestro corazón. Por eso el diablo lo que quiere es que te olvides. Por eso el diablo lo que quiere es que eso se muera, que eso se apague. Pero yo quiero que hagamos una dinámica en nuestra mente. En tu mente, en tu mente. Ponte a pensar en esto. ¿Qué es lo que más recuerdas que Dios ha hecho en tu vida? Porque aquí hay gente que tal vez ha dicho, nunca me voy a alejar de ti, nunca, Señor, gracias por esto, gracias. Pero de repente, como le pasó al pueblo de Israel, podemos perder la presencia de Dios. Fue tanto el dolor que a uno de los hijos, o la esposa de uno de los hijos de Eli, estaba embarazada. Y cuando supo lo de sus hijos, en este caso su cuñado, su esposo, que su suegro había muerto y que habían robado el arca, ella muere. Vienen los dolores de parto a su corazón, a su vida, y ella muere. Y el nombre de ese hijo es Icabod. La gloria de Dios ha sido traspasada. Era dolor lo que estaban viviendo en ese momento. Usted se recordará que a los hijos en aquel tiempo se le ponía algo o un nombre que le caracterizaba el momento. Imagínate cómo vivió ese hombre. No te olvides, hermano, que si todavía hay un poquito de esa presencia, valórala, cuídala. Esta noche llega a tu casa, a tu cuarto, y riega esa plantita. Dile a Dios, Señor, yo no sé qué necesito, pero necesito algo. Yo te pido que usted que tiene eso que mi vida necesita, démela a Dios, porque no quiero seguir así. ¿Sabes qué produce eso en nuestra vida? Tristeza. Cuando la presencia se va, es como cuando se va el agua en nuestra casa. ¿Te has dado cuenta que cuando hay agua, a veces hasta la desperdiciamos, ni la valoramos? Y cuando no hay agua, cuando hablo no solo para de tomar, porque también para tomar, hermano. ¿Te ha pasado que hay una noche que no hay agua de garrafón? Ese día o esa hora todo el mundo tiene sed. Y cuando hay agua, nadie tiene sed. Cuando no hay agua de la llave del tubo como de potable, cuando hay agua, nadie quiere lavar. Y cuando no hay agua, todo el mundo dice, si hubiera agua, lavara yo ahorita. ¿No te ha pasado eso? ¿Qué tal cuando llega el agua y abre la llave? Ese es el chorro de agua. Te da ganas hasta de lavar la calle, limpiar. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Imagínate la presencia de Dios cuando no está, hermano, en nuestra vida. Están los trastes sucios, la ropa amontonada. Y no porque seas una persona que necesariamente seas dejado. No, porque no hay con qué hacerlo. Es una preocupación. Cuando no hay luz en casa, se va la luz en la casa y es triste. Para empezar, los niños empiezan a correr, ¿no? Hasta el más rebelde, mamá, mamá. Ahí empiezan a venir todos así como al lado de una velita. Y cuando sale la luz, dejamos prendida una cosa, otra por allá. Así pasa cuando la presencia de Dios se va. No hay luz, no hay agua, no hay bendición, hay tristeza. Pero hoy el Rey de Reyes está en este lugar y la presencia de Dios fluye, su Espíritu Santo aquí en la casa del Rey Jesús. Estamos en un buen lugar y antes de terminar esta noche le vamos a decir, Señor, lléname con tu presencia. Quiero pedirte